Vamos a dar paso ahora a la ponencia de José Manuel González Irusta, investigador del IEO, Instituto Español de Oceanografía, que nos va a hablar sobre las consecuencias de las famosas vedas en 87 polígonos, ecosistemas marinos vulnerables. Hola, buenas a todos. 87 de momento, que vienen bastantes más. ¿Cómo se pasa aquí la diapositiva o con esto? Vale, yo antes de empezar sí que quería, para unir un poco todo lo que estoy escuchando, yo creo que hay algunas cosas que han salido en las jornadas que creo que tienen bastante que ver con lo que ha pasado también con este tema de los cierres, ¿no? Yo creo que yo lo que he constatado en la poca experiencia que tengo trabajando en ICES, etcétera, llevo 4 años así asistiendo a organismos internacionales y empecé prácticamente con el tema de los ecosistemas marinos vulnerables, o sea que ha sido una buena manera de aprender muy rápido todo lo que se puede hacer mal. Y quizás muchas de las cosas que se están diciendo aquí relacionadas con la obligación de desembarco, yo las he visto también con el tema de los cierres, ¿no? En general creo que en Europa hay una falta de entendimiento de la diversidad de lo que es Europa. O sea, básicamente se mira todo con las gafas del norte de Europa, mares como el Mar del Norte o el Mar Báltico, planos de fondos blandos con poca profundidad, en los que hay muy poca diversidad, y se hacen las cosas para que funcionen en el Mar del Norte o en el Báltico y luego se pretende aplicar al resto de Europa y obviamente no funciona, ¿no? También creo que lo que se ha comentado de que Bruselas está muy lejos de la realidad del sector, yo también lo he visto y lo he sufrido, ya lo comentaremos en la ponencia. Y luego también lo que se está comentando de que yo entiendo que el sector siempre ha tenido una relación complicada a la hora de dar datos, ¿no? Porque los datos muchas veces se convierten en cierres y entonces ¿para qué vas a dar los datos? Pero también es verdad que yo lo que sí que he aprendido en todo este periodo y en esta experiencia con el tema de los cierres es que cuantos más datos tengamos desde el punto de vista científico en España, mejor vamos a poder defender a nuestra flota, ¿vale? Y eso es algo que también tenéis que empezar a entender desde el sector, que realmente somos aliados y que si trabajamos todos juntos es como vamos a poder un poco cambiar las cosas, ¿vale? Entonces, bueno, sin más, voy a empezar la charla. Como os he comentado, este es un proceso que ha sido largo. Empezó con un workshop en el que participé junto con otros compañeros del Instituto de Oceanografía en mayo de 2020. En este workshop, pues, bueno, se detectó que básicamente se estaba usando una base de datos que no incluía datos de ecosistemas marinos vulnerables de aguas españolas, que había errores en la huella pesquera que estaban usando, que se les dijo que estaban estos errores, lo pusieron en el informe, pero luego la Unión Europea lo ignoró. Se acordó que se debían enviar los datos a la base de datos del ICES lo antes posible y bueno, nos pusimos a trabajar y ya en diciembre de 2020 enviamos los datos. España ha enviado uno de los grupos de datos de ecosistemas marinos vulnerables más completos de toda Europa. Hay otros países que no han enviado datos, pero nosotros sí. Lo digo porque en la Unión Europea, cuando empezó este proceso, nos acusaba de no haber mandado datos. Nosotros hemos mandado más datos que nadie, ¿vale? Porque tenemos una muy buena base de datos, en parte porque el Instituto Español de Oceanografía, desde el año 2003, es uno de los pocos países que en sus campañas de pesca de arrastre recolecta datos de invertebrados. O sea, nosotros sí que clasificamos la captura, que es lo que habría que hacer en un pesquero para hacer el tema del desembarque. Claro, nosotros tenemos 14 científicos que para clasificar una captura de media hora se pasan 1 hora, hora y media, depende de lo que pesquemos, clasificando las especies. Imaginaos lo que puede ser algo así con 5 tripulantes que además curran 24 horas al día, 7 días a la semana en un pesquero. Lo digo también un poco para unir las cosas, ¿no? Pero bueno, nosotros en los barcos científicos lo hacemos, clasificamos la captura y por lo tanto medimos y anotamos cuando se pescan o cuando se capturan especies indicadoras de ecosistemas marinos vulnerables. Y todo eso se mandó a Europa y por lo tanto había una base de datos muy buena. En el abril de 2021 se publica el informe del ICES sobre los ecosistemas marinos vulnerables y este es el informe que usa la Comisión para poner en marcha los cierres, ¿vale? Y es aquí cuando nos damos cuenta de que el primer problema y el principal problema que ha habido con todo este tema, que es que un informe que se había desarrollado, pensado exclusivamente para ser aplicado a las artes de arrastre, la Comisión Europea lo iba a aplicar a todas las artes de fondo, ¿vale? Generando un montón de problemas derivados que no estaban en los que los científicos que habíamos desarrollado las recomendaciones no habíamos pensado, porque nosotros habíamos desarrollado unas recomendaciones para ser aplicadas a las artes de arrastre. Sin embargo, la Comisión las aplicó a todo el conjunto de artes de fondo, generando un montón de problemas que iré explicando a lo largo de
esta diapositiva, ¿vale? Y aquí también fue una de esas veces en las que te das cuenta de lo lejos que está Bruselas, ¿no? Porque cuando les intentamos explicar que lo que estaban haciendo era pues un error, básicamente no nos hicieron ni caso, además con bastante prepotencia. En octubre de 2021 se publicaron los cierres, estalló, entre comillas, la bomba, y ya en abril de 2022 se realizó un segundo workshop en el ICES en el que se fijaron la metodología que se iba a utilizar para aplicar los cierres y en el que sí que ya se hizo un esfuerzo más claro para dejar constancia en las recomendaciones de manera, digamos, negro sobre blanco, que son unas recomendaciones que debían aplicarse exclusivamente a las artes de arrastre. En abril de 2023 se publicaron estas recomendaciones. Lo que era algo muy claro en las que habíamos generado en el segundo workshop estaba algo menos claro en las recomendaciones finales que se publicaron, pero estaba ahí, ¿vale? Ya quedaba claro que eran unas recomendaciones que tenían que aplicarse exclusivamente al arrastre. Y ahora hemos estado trabajando también en mayo en un cuarto workshop, básicamente porque a todo esto se han detectado un mogollón de errores en las bases de datos de ecosistemas marinos vulnerables que han generado mucho ruido. Como sabéis, a pesar de que se supone que cada año hay que actualizar el advice del ICES con nuevos cierres a medida que van llegando nuevos datos de ecosistemas marinos vulnerables, esto no se ha hecho desde que salieron los primeros cierres. Y la razón por la que no se ha hecho es pues porque bueno, ha habido mucho ruido, se han encontrado muchos errores y se está un poco viendo cómo se va a seguir a partir de aquí. No tengo la sensación de que no se sabe muy bien cómo seguir adelante a partir de ahora, ¿no? Estas nuevas recomendaciones serán publicadas ya, entiendo que a partir de junio, que se reúne la ADG, pues en los siguientes meses, entiendo que entre junio y septiembre, y ya será unas recomendaciones que entiendo que en algún momento la nueva comisión, y ya será la nueva comisión, que luego nos comentará Iván qué orientación va a tener, pues será la que tendrá que aplicarlo y habrá nuevos cierres. Y os lo digo esto porque es importante que tengáis en cuenta que aunque estos 87 cierres han generado mucho ruido, eran unos cierres que no incluían datos de España, ¿vale? Los nuevos cierres que se van a realizar una vez que la comisión decida cómo seguir sí que ya van a incluir los datos de España y por lo tanto van a afectar mucho a todo el norte de España. Luego os voy a enseñar algunos mapas en los que podréis ver estos cierres. Todo esto, a su vez, está pendiente de, digamos, entre comillas, ser aprobado por un tribunal, porque el Reino de España, como no estaba de acuerdo en cómo se habían hecho las cosas, pues ha ido a juicio contra la Comisión Europea y todo esto está pendiente de el Reino de España y la OPP de Burela, ¿no? Y está todo pendiente también de que el tribunal se decida sobre si esto es legal o no es legal. A mí me gustaría dejar claro que nosotros desde el principio hemos mantenido siempre la misma posición, que es una posición que básicamente tiene como dos puntos, ¿no? Por un lado, nosotros estamos absolutamente convencidos de que es fundamental proteger los ecosistemas marinos vulnerables y en ese sentido creemos que las recomendaciones del ICES eran unas buenas recomendaciones porque hacían, digamos, algo que era muy difícil, que era mapear los ecosistemas marinos vulnerables para una zona gigantesca, desde el Golfo de Cádiz hasta el norte de Irlanda, y lo hacía de una manera que si se hubiesen aplicado las recomendaciones para lo que estaban pensadas, que era para el arrastre, no tenía mucho impacto socioeconómico en el sector, ¿vale? O sea, tenía como un poco ese balance, ¿no? De por un lado proteger los ecosistemas marinos vulnerables, pero por otro lado minimizas posibles impactos socioeconómicos, especialmente aquellos impactos que producían presencias de ecosistemas marinos vulnerables de alta incertidumbre, ¿vale? Pues, por ejemplo, datos que vienen de descartes de un arrastrero de los años 80, ¿no? Pues a saber si ese ecosistema marino vulnerable sigue ahí o no, ¿no? Pues esos eran los datos que de alguna manera se limpiaban con la huella de arrastre y, por lo tanto, si había actividad pesquera por arte de arrastre, esa zona no se cerraba, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si la actividad era con otra arte, sí se cerraba, como vamos a ver, ¿vale? Y ese es el problema. Entonces, creemos que eran unas buenas recomendaciones que se aplicaron mal. Se aplicaron mal porque se aplicaron para artes para las que no estaban pensadas y además se aplicaron de manera demasiado rápida. O sea, fue básicamente coger unas recomendaciones, copiar y pegar, en vez de abrir un proceso participativo. En Marine Spatial Planning esto no se hace así. O sea, tú lo que haces es hacer reuniones con los stakeholders, con las personas que están trabajando en esa zona, negocias, ves si unos datos están más o menos bien, si están mal, miras a ver si realmente están mal y después de ese proceso participativo, que suele llevar varios años, es cuando haces los cierres. Aquí la Unión Europea no hizo nada de esto. Como ya iba tarde, cogió las recomendaciones del ICES, que eran nada más y nada menos que desde Cádiz hasta el norte de Escocia, o sea, una zona gigantesca, y copió y pegó los polígonos que habían salido de aplicar ese script de R y cerró esas zonas, ¿vale?
¿Por qué decimos que el Advice del ICES es una herramienta útil? Bueno, esto más o menos ya lo he mencionado, pero es por esto que os estoy contando, ¿no? Porque creemos que, para empezar, era una petición de Advice muy complicada, era una zona muy grande, la información sobre los sistemas marinos vulnerables es escasa, está dispersa, la calidad de esa información es variable, no existe una definición clara de lo que es un ecosistema marino vulnerable y la información disponible para el conjunto de la zona sobre la que se piden las recomendaciones hace poco adecuado el uso de técnicas de modelado. Es decir, esto normalmente, cuando lo hemos hecho, por ejemplo, en áreas marinas protegidas, lo que hacemos es, lo que es a lo que yo me dedico principalmente a nivel científico, desarrollamos modelos de distribución de especies para hacer unos mapas muy finos de dónde pueden estar esos ecosistemas marinos vulnerables. Claro, esto a un nivel geográfico tan grande no se puede hacer, porque la información de las capas ambientales que hay es grosera, la información de los ecosistemas marinos vulnerables tampoco es la mejor, no tienes todas las capas ambientales que necesitarías, y si hiciésemos un modelo, básicamente lo que nos saldría es todo como zonas adecuadas para ecosistemas marinos vulnerables entre los 400 y los 800, que sería el equivalente a cerrarlo todo, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta esto, yo creo que dentro de la dificultad del Advice, las recomendaciones que se hicieron pues no estaban mal. El problema es que, a pesar de las limitaciones, el problema es que se aplicaron mal estas recomendaciones, básicamente, que es lo que explico aquí, ¿no? El principal problema de la Comisión Europea fue, en nuestra opinión, es que extendió unas recomendaciones centradas exclusivamente en las artes de arrastre de fondo a todas las artes de fondo, incluyendo las artes estáticas, palangre y el malle de fondo, principalmente, ¿vale? Y bueno, que el Advice se hizo pensando en las artes de arrastre y no en las artes de fondo es algo que ya no discute nadie, ¿no? Pero en su momento hubo que explicárselo a la Comisión porque tampoco lo tenían claro. La principal consecuencia de esta decisión es que las artes estáticas, y en especial el palangre de fondo, se ha visto mucho más afectado que las artes de arrastre, a pesar de ser un arte con impacto mucho menor en los ecosistemas marinos vulnerables. Es decir, se da la paradoja de que es precisamente el arte que se supone que es más sostenible, al menos en todo lo relativo, con el impacto con los ecosistemas marinos vulnerables, es el que más se ha visto afectado por los cierres, mientras que el arte que digamos, justificaba toda la narrativa que había sido impulsada por las organizaciones ecologistas, etcétera, para hacer estos cierres, que era el arrastre, como los cierres no se hacen en zonas con ecosistemas marinos vulnerables de alta incertidumbre si hay huella de arrastre, pues básicamente no se ha visto muy afectado. O sea, las zonas en las que hay mucha huella de arrastre, en general, por lo normal, no se cierran. Bien porque los puntos de presencia que hay son de ecosistemas marinos de alta incertidumbre, o bien porque no hay puntos, porque obviamente donde tú has estado arrastrando durante 10 años con una cierta intensidad, ahí no hay un ecosistema marino vulnerable, ¿vale? Es imposible que lo haya. Y esto, bueno, pues esto, ¿no? Al final lo que hemos hecho con esta decisión es penalizar precisamente a los artes que las propias asociaciones ecologistas recomiendan como sustitutos al arrastre, ¿no? Esto además ya lo hemos podido demostrar. O sea, cuando empezamos con esta discusión con la Comisión Europea solo le podíamos decir que creíamos que haciendo esto iban a afectar más al palangre que al arrastre, pero a partir de este trabajo que publicó nuestra compañera Ulla Fernández Arcaya, ya lo podemos demostrar. Hemos sido capaces de mapear la distribución del esfuerzo pesquero no solo con arrastre, que era lo que se conseguía mapear hasta ahora, sino también con palangre y con el malle. Y una vez que tenemos la distribución en intensidad del esfuerzo pesquero, pues es cuestión simplemente ya de poner los cierres y ver cuánta de esa intensidad cae dentro de los cierres. Esto es lo que hemos hecho y estamos desarrollando ahora un poco más en detalle. Estos cierres que veis aquí son ya los nuevos cierres que vienen en los nuevos escenarios que ya incluyen los datos de España, ¿vale? Si el recurso no para digamos, este tema y la Unión Europea sigue adelante, estos cierres van a entrar en efecto. Esperamos y deseamos, sinceramente, que sean solo para las artes de arrastre, pero podría ocurrir que fuesen para todas las artes de fondo. Imaginaros lo que puede significar. No sé, ¿se ha apagado la pantalla? No sé. ¿Lo veis vosotros o...? La mía se ha apagado. El rollo es que si no lo veo no puedo. Pero bueno, simplemente mientras lo arreglan, comentaros que fijaros en Asturias, lo que puede significar esto para las artesanales, que es una cosa también que hemos tenido que explicar mucho. Yo he llegado a escuchar a gente, dejad de decir que esto va a afectar a las artesanales porque el deep sea está lejísimo, si los barcos pequeños no van al deep sea. Y es como, señora, mire un mapa, al ser posible que baje de los Pirineos y verá que efectivamente el deep sea en España, en Portugal, en muchas zonas de Europa, está muy cerca de la costa. Entonces, en la zona de Asturias tenemos zonas de ecosistemas marinos vulnerables muy cerca de la costa en las que trabaja la flota artesanal. Y con estos cierres pues, no van a poder seguir trabajando. O sea, hemos estado hace poco reunido con el director general de Asturias, que nos ha hecho unos análisis que han hecho ellos socioeconómicos de cuál iba a ser el impacto por puerto, y creo que era acudillero. Realmente esto le destroza, ¿vale?
nosotros hemos hecho el cálculo para barcos de los que tenemos VMS, que eso también es importante decirlo, que siempre se olvida cuando hacen los análisis socioeconómicos del STEF, decían que la flota más afectada era la flota española, pero de arrastre, y que solo era un porcentaje mínimo de su actividad, porque trabajaban con un píxel no ya de 0,05, que es como 5 por 4 kilómetros, sino de 0,5, o sea, 50 por 40 kilómetros. Es decir, estaban metiendo en el impacto el trabajo de la flota de arrastre en la plataforma dentro de lo que les afectaban los cierres. Si tú trabajas con muy mala resolución, hay ciertas cosas que no puedes hacer. Nosotros con este trabajo hemos podido demostrar que no solo el impacto en la flota es mucho mayor de lo que dicen, sino que además la flota más afectada es la flota del palangre. Si os fijáis aquí, el 11% del arrastre sería afectado, o el 31% si miramos la actividad entre 40 y 800 metros, y si nos fijamos en el escenario D, los porcentajes son bastante más bajos. O sea, básicamente hay 5 escenarios, que en realidad son 2. Estaría el escenario D, que es en el que se limpia la presencia de ecosistemas menos vulnerables, independientemente de su incertidumbre, siempre que haya arrastre, y luego estarían el resto de escenarios. Y lo que vemos aquí es, perdón, no se puede ir para atrás, que el palangre siempre es el arte, que es el, si no recuerdo mal, es el verde, el LS, siempre es el arte más afectado por los cierres, y que además, en general, el efecto es bastante grande en todos los escenarios, excepto en el escenario D, ¿vale? Esto es solo para los escenarios nuevos, no es para los cierres que ya están en efecto, que como os he dicho, en el norte de España son bastante pequeños porque esos cierres se hicieron sin incluir los datos de ecosistemas marinos vulnerables de España. Son los porcentajes en los escenarios nuevos, los que vienen si esto sigue adelante. Algunos mensajes clave con esto, pues bueno, lo que os he comentado, ¿no? Hay 5 escenarios propuestos, pero en realidad a nivel de impacto socioeconómico serían 2. El escenario D es el que propone los cierres más pequeños, por lo tanto es el que tiene los impactos socioeconómicos menores en todos los artes, pero especialmente para el arrastre. Y especialmente para el arrastre porque es el único arte que limpia con su huella, es decir, en lo que os he comentado, ¿no? Si tú los cierres en el escenario D, incluso si hay una presencia de un ecosistema marino vulnerable de baja incertidumbre, tú esa zona no la cierras porque asumes directamente que a partir de cierto nivel histórico de arrastre no vas a poder tener un ecosistema marino vulnerable. Entonces, básicamente, ¿qué significa? Que donde se ha arrastrado durante años no se cierra, básicamente. Y esto se hace para el arrastre, pero no se hace para ningún arte. Es decir, si tú llevas 30 años allí pescando con palangre, y a lo mejor no solo tu solapamiento es mucho mayor que el del arrastre, porque como tu arte no destruye el ecosistema marino vulnerable, tú sigues teniendo ecosistemas marinos vulnerables ahí, a ti sí te van a cerrar. Pero al arrastre no le van a cerrar, ¿vale? En el escenario D. En el escenario C, que es el que se aplicó, es igual, pero los ecosistemas menos vulnerables que se limpian, digamos, que se quitan, solo son los de alta incertidumbre. Los de baja incertidumbre, esos no se quitan. El porcentaje de pérdida aumenta significativamente cuando se compara la proporción con la pesca realizada en el rango batimétrico. Esto también es importante para explicarle a Europa que a veces cuando hacen esos grandes números de impacto socioeconómico es peligroso porque tú estás juntando flotas que no trabajan en ese rango batimétrico o en esa zona con flotas que se ven muy afectadas. Esto es importante porque a veces el impacto a lo mejor global no es muy grande, pero hay puertos específicos a los que los estás machacando, ¿no? Por ejemplo, el puerto de Burela se ha visto muy afectado por esto, ¿no? Porque tiene una pesquería de pincho que además la pone muy en valor, muy específica, muy selectiva y que sin embargo es la que se ha visto más afectada. Y lo que os comentaba, el palangre es el arte más afectado en todos los escenarios. O sea, hasta aquí un poco me he centrado en el principal problema que tienen estos cierres, que básicamente es que se han usado unas recomendaciones que eran para las artes de arrastre y se han usado sin pensarlo 2 veces para el conjunto de artes que pescan en el fondo. Otro problema que nos ha afectado mucho a nosotros también en las zonas de indemares e intemares es el tema de la resolución. Las recomendaciones eran buenas, pero unas recomendaciones hechas para el conjunto de Europa, es decir, desde el Golfo de Cádiz hasta el norte de España. Por lo tanto, no podíamos trabajar muy fino, porque no tienes datos para trabajar muy fino para una zona tan grande. Pero sí que hay zonas en las que somos capaces de trabajar a una escala mucho menor, de unos pocos metros, a lo mejor 10 por 15 metros, haciendo modelos de distribución de especies. Estas son, por ejemplo, las zonas de la Red Natura 2000, la zona del Cañón de Avilés, del Cañón de Cabretón que han trabajado los compañeros de ASTI, del Cachucho, el Edanoa Banks, el Banco de Galicia. En todas estas zonas tenemos unas capas de batimetría de 5 por 5 metros, tenemos capas de reflectividad que te permiten saber si el fondo es duro o es blando, tenemos un montonazo de puntos de distribución y con todo esto somos capaces de generar mapas
de distribución de especies de una resolución de 5 o de 10 por 15 metros. Y, sin embargo, no nos dejan usar esa información. Nos obligan a usar la información de las recomendaciones del ICES de 0,005 por 0,005, que es una resolución que, bueno, para empezar, es mucho más grande en el sur de Europa que en el norte de Europa, porque como la Tierra es redonda, ¿verdad?, como nos explicó la Comisión, pues si tú trabajas en grados, cuando luego lo proyectas a metros, el área es más grande en el sur de Europa que en el norte de Europa, pero que vienen a ser unos 20 kilómetros cuadrados. Es decir, tenemos zonas con mapas de distribución de especies de 15 por 10 metros y no nos dejan usar esos mapas, nos obligan a usar una metodología que trabaja una resolución de 5.000 por 4.000, ¿vale? Entonces, esto también se lo explicamos a la Comisión Europea, que, por supuesto, también no nos hizo ni caso. Y, pues bueno, es una de las cosas que estamos intentando ahora que cambien, ¿no? En las recomendaciones del ICES ya se sugería que esto debería hacerse diferente, o sea, habría que utilizar la mejor información disponible y, por lo tanto, se incluye que hay que incluir dentro de la metodología alguna manera de que se puedan incluir mapas de distribución de especies cuando se tengan, y ahora estamos trabajando en cómo hacerlo, porque es verdad que no es fácil dentro de las recomendaciones ICES, incluir mapas de distribución no es fácil, porque a veces lo que te pasa es que tienes dos mapas de distribución para la misma especie en la misma zona que te dicen cosas distintas. Lo que sí que sería fácil es establecer un proceso de al menos dos fases, una primera fase que se base en las recomendaciones del ICES y una segunda fase en la que los Estados miembros le puedan sugerir a la Unión Europea cómo mejorar esos mapas globales en aquellas zonas, que no van a ser todas, pero sí que son algunas, en las que existe información de alta resolución. Eso es lo que nosotros le hemos propuesto a la Comisión Europea, pero de momento sin resultado. ¿Qué estamos haciendo desde el IEO para intentar solucionar todo esto? Bueno, pues estamos trabajando a varios niveles, ¿no? Por un lado, por supuesto, seguir participando en todos los grupos de trabajo y en los grupos de expertos del ICES en los que se están trabajando estas metodologías. Hemos participado en el workshop de ecosistemas marinos vulnerables, el primero, el de 2020, y también hemos seguido participando en el de 2023 y ahora en el VGDEC. Yo mismo soy co-chair del grupo de Marine Habitat Mapping. En fin, estamos involucrados y gracias a que estamos involucrados, pues tenemos una información de primera mano que nos permite realizar nuestra labor de asesoramiento a la Secretaría General de Pesca. También estamos trabajando en la divulgación y explicación de nuestra posición, y que mayoritariamente coincida en este caso con la del Gobierno de España, tanto en diferentes jornadas de divulgación, ¿no?, como puede ser esta, la anterior de Celeiro y también una que hicimos en el Parlamento Europeo, que yo creo que fue bastante provechosa, gracias a la invitación de la parlamentaria vasca del PNV, Izaskun Bilbao. También estamos desarrollando distintos proyectos de investigación. Yo mismo estoy liderando uno sobre ecosistemas marinos vulnerables y también mi compañero Sulio Valeiras está trabajando en temas de bycatch en los proyectos Hispameri y Palfón, que creo que era la idea original de esta charla, pero como bueno, Sulio no podía venir, pues la hemos cambiado ligeramente. Los proyectos Hispameri y Palfón son dos proyectos que lo que han hecho es estudiar el bycatch asociado a los barcos palangreros, principalmente de la OPP de Burela, que trabajan en Gran Sol. Son proyectos muy interesantes para toda esta problemática por varias razones. Primero, porque permiten demostrar que en realidad el bycatch que existe en este tipo de artes en relación con los ecosistemas marinos vulnerables es mínimo, o sea, tienen una afección que en base a los resultados preliminares parece muy pequeña, y además también lo explica mediante una caracterización del palangre. Es que estos palangres, aunque se llamen palangres de fondo, en realidad tocan el fondo muy poco, porque básicamente tienen, como veis en el dibujo, una relinga de flotadores y una relinga de plomos que hace que básicamente el palangre trabaje como en diagonal, ¿no? Es más bien semipelágico, más que profundo. Es decir, baja hacia el fondo, en los anzuelos que están más cerca del plomo sí que pueden llegar a tocar el fondo, pero luego van hacia arriba y por lo tanto la mayor parte de la línea en realidad ni siquiera toca el fondo. Por lo tanto es imposible que tengan impacto sobre los ecosistemas marinos vulnerables. Y ahí también estamos explorando la vía, a lo mejor, de que puedan sacar estos palangres como palangres de fondo y ver si de esta manera pueden sacar al menos este arte de los cierres. También estamos trabajando en un proyecto para delimitar, en base a la mejor información disponible, o sea, mediante modelos de alta distribución, los cierres en las zonas en las que se disponga. Es decir, que tenemos la idea de poder proponer a la Comisión cierres basados en una información mejor para las zonas indemares e intemares, que además que ya lo hemos realizado, porque estas zonas que van a ser áreas marinas protegidas ya nos obligan a hacer este trabajo. O sea, este trabajo lo llevábamos haciendo en estas zonas desde mucho antes de que surgiese todo esto y lo tenemos muy avanzado. Ahora simplemente es conseguir que la Unión Europea, al menos en estas zonas, nos permita ajustar los cierres.
También queremos proponer una nueva metodología para ser aplicada exclusivamente a las artes estáticas, es decir, si no conseguimos que la Unión Europea no incluya las artes estáticas dentro de estos cierres, al menos que sí que se abra a explorar una metodología específica para las artes estáticas, que no tiene por qué ser la misma que la del arrastre, porque para empezar no hay necesidad de usar una resolución de 0,05, porque la única razón por la que usamos una resolución de 0,05 es porque la huella de arrastre la tenemos disponible a 0,05, pero para las artes estáticas la huella de arrastre no nos dice nada, entonces podríamos trabajar a una resolución menor y también, por ejemplo, igual no sería necesario aplicar el buffer, que es una cosa que también hace que las áreas marinas protegidas, los cierres sean mucho más grandes quizás de lo que sería necesario para las artes estáticas. Y, por supuesto, terminar de calcular el impacto socioeconómico, no solo para los escenarios, que eso ya lo tenemos hecho, sino también para los cierres que están actualmente en efecto. Y, bueno, esto sería un ejemplo de cómo podríamos reducir los cierres, ¿no? Los rectángulos naranjas son los cierres actuales, no recuerdo exactamente qué escenario, en uno de los escenarios que se proponen para la zona del Cañón de Avilés, y los polígonos de colores son los mapas de distribución de ecosistemas marinos vulnerables que hemos realizado en estas zonas basados en información de alta resolución. El polígono verde es una zona que estaría fuera del rango batimétrico de los cierres, pero todo el resto de polígonos, de zonas de colores, sí que son ecosistemas marinos vulnerables dentro de la zona de aplicación del decreto. Y como podéis ver, los cierres son claramente mucho más grandes de lo que en principio serían necesarios. Es decir, con cierres bastante más pequeños se podría conseguir la protección de los ecosistemas marinos vulnerables. También queremos seguir trabajando en mejorar la resolución a la que tenemos la huella pesquera, que creemos que podría ser algo que podría ayudar mucho para todo esto, para poder hacer las cosas más finas. Esto es un ejemplo de cómo se ve la huella pesquera trabajando a 0,05 y trabajando con una resolución 10 veces mejor, 0,005. ¿Vale? Como veis, la diferencia es importante. Si nosotros tuviésemos esta información, podríamos hacer los trabajos más finos, y para eso lo que haría falta es que el PIN, en vez de ser cada 2 horas, pues fuese cada 10 minutos o algo parecido, ¿no? Nos podría permitir trabajar con muchísima mayor precisión. Y nada, esto es todo por mi parte. Muchas gracias y eskerrik asko. Muchas gracias. ¿No tenéis datos socioeconómicos de los 87 polígonos vetados al día de hoy? Estamos trabajando en aplicar la misma metodología que hemos hecho para los escenarios a los 87 y lo tenemos ya prácticamente hecho, pero no lo tenía preparado para la presentación. Vale. O sea, no lo hemos terminado, pero estamos a punto de terminar. Si te he entendido bien, para el año que viene, los polígonos nuevos que se van a cerrar en el litoral cantábrico va a ser para toda arte, palangre y arrastre de fondo. Bueno, eso es lo que no sabemos. Las recomendaciones en las que se van a basar esos cierres dejan claro que son unas recomendaciones que solo se debería aplicar para las artes de arrastre. Pero en el pasado la Unión Europea ha dicho que muy bien, pero que cierro para todo. Lo que van a hacer no lo sabemos, ha cambiado la comisión y no sabemos lo que van a hacer. No, te quería preguntar si podrías decir, por lo menos a grandes rasgos, qué parámetros utilizáis a la hora de definir y caracterizar un ecosistema marino vulnerable. ¿Qué es lo que lo define? Hay una lista de especies que se llaman especies indicadoras de ecosistemas marinos vulnerables, que viene definida creo que directamente en el decreto de 2016. Pennatuláceas, corales de aguas profundas, esponjas, este tipo de organismos que generan estructuras en 3 dimensiones y que son de crecimiento muy lento y muy sensibles a los impactos físicos. Y con eso hay una metodología que es bastante compleja, pero que básicamente combina diferentes características de la especie, su vulnerabilidad, su abundancia, para básicamente darle como tres niveles, ¿no? Que yo siempre pienso en colores porque es como luego lo ves en el mapa, el amarillo, el naranja y el rojo, que es low index, medium index y high index, que te combina un poco esto, la densidad, la vulnerabilidad, etcétera, y en función de eso te da como tres valores de índice de ecosistemas marinos vulnerables. Y después hay otra metodología bastante compleja que te junta las cuadrículas de 0,05 que tienen presencia en función de si hay huella de arrastre o no hay huella de arrastre en los escenarios que incluyen la huella de arrastre, y es así un poco como se hace, ¿vale? Hola, buenos días. Mire, mi pregunta es lo siguiente. Aquí en nuestra zona, la zona española, la zona litoral española, hay determinadas zonas que se han cerrado y que hay alguna que conozco exactamente al norte de Santander, en la cual el 100% de lo que está cerrado
está en huella de arrastre. Está en huella de arrastre y es una zona que no hay fondos vulnerables. Pegadito a ella, que está abierto, sí que hay fondos vulnerables, que además lo marca perfectamente el arrastre, porque donde el arrastre trabaja no trabaja es que no puede. Si no puede hay dos motivos. Uno, que es porque es fondo rocoso coralino, o porque es muy fangoso. 2 puntos. Entonces hay diversas zonas, esa es una de ellas, en la cual prácticamente el 100% de lo que está cerrado es fango y zona con huella de arrastre. Pegadito a ella, muy pegadito, que no hay huella de arrastre, está abierto y es coralino perdido. Entonces, creo que están mal delimitados, pero bueno, me imagino que en algún momento se pulirá, supongo, o no. Independientemente de todo eso, en el litoral español, el norte, yo creo que el arrastre no trabaja el 40% de lo que es la plataforma, por los mismos motivos. Una porque es fangosa y otra porque es coralina o es rocosa. No trabaja más del 40%. Luego, por lo tanto, creo que hay más que una proporción importante de zona que está protegida. Y evidentemente las zonas coralinas no puede trabajar, porque además aquí en el norte sí que tienen aparejos de tren de bolos y aquí está prohibido y no se utilizan. Con lo cual, por esa parte está salvado. Tenemos otro hándicap, que es una flota que no puede trabajar por dentro de los 100 metros, bien, pero además de todo eso tenemos un montón de zonas de veda permanentes que yo creo, en mi humilde opinión, no tiene ningún sentido de que, aparte de los cierres que ya se van a llevar y que se llevan, que siga habiendo zonas de veda permanentes. Que se puede entender que algunas puedan ser temporales como consecuencia de que sea una zona de producción de alevines, pero hay muchas zonas diversas en el norte que son prohibiciones permanentes, sin ningún fondo científico, o que yo sepa. Y sería conveniente, ya que se van a cerrar tantas zonas y de una manera, que se abran aquellas que están cerradas sin ningún tipo de razón. Vale, por partes. A ver, los ecosistemas marinos vulnerables que no se han cerrado si había huella de arrastre eran los del low index, que vienen a ser, principalmente son pennatuláceas, o sea, funiculinas. Los que habéis estado al arrastre las conoceréis, una especie de palos largos que suelen venir a veces, y este tipo de corales de fondos blandos que en general siempre no suelen adquirir, digamos, el medium index, se quedan en el low index y por lo tanto esas zonas, si había huella de arrastre, no se han cerrado. Sin embargo, si había alguna presencia de algún indicador, como puede ser por ejemplo una gorgonia o un coral de aguas frías o algo por el estilo, en base a esa presencia sí se cierra en el escenario C, que es opción 2, escenario 2, opción 1, que creo que es el que aplicó la comisión, sí que se cierran esas zonas, incluso aunque hubiese huella de arrastre, que es lo que ha podido pasar en este caso. De todas formas, ya os digo que los cierres que ha habido hasta ahora en el norte de España son mínimos comparado con lo que viene. En el caso concreto de Santander, no sé exactamente cuál es, lo miraré, pero me imagino que puede ser o bien que había un vídeo de algún ecosistema marino vulnerable o bien que había alguna presencia de algún tipo de coral que no era un pennatuláceo, ¿vale? De todas formas, también los fondos fangosos tienen ecosistemas marinos vulnerables. Tienen campos de esponjas de aguas profundas, tienen campos de pennatuláceas, pueden tener algún tipo de gorgonia tipo Isidela en el Mediterráneo o en el Golfo de Cádiz. O sea, el hecho de que sea un fondo blando no lo hace incompatible con que pueda tener ecosistemas marinos vulnerables. Otra cosa es que si es un fondo blando que se ha arrastrado de manera intensa durante muchos años, las posibilidades de que haya un ecosistema marino vulnerable son mínimas. También es verdad que el arrastre, por lo que has comentado, de que tenemos una plataforma muy estrecha con mucho fondo rocoso, el arrastre que existe, especialmente en la zona de Cantabria, de Santander, es muy pequeño. Entonces es posible que incluso, aunque sea una zona en la que arrastre la flota cántabra, no llega a tener la intensidad suficiente como para que sea considerada una zona que no se pueda cerrar. Y luego, lo que comentas de las vedas, ya eso entra fuera de mi negociado. Yo bastante tengo con lo que tengo, pero oye, todo lo que se pueda hacer, bienvenido sea. ¿Hay más preguntas? Bueno, muchas gracias, José Manuel, por tu ponencia.